Bienvenidos a otra clase de Matemática 1. En esta ocasión trabajaremos con las funciones trascendentales. ¿Pero qué es una función trascendental? Las funciones trascendentales son aquellas que, para encontrar su solución, se trascienden del proceso algebraico. Es decir, que no podemos elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada, etc. Todas esas funciones polinomiales que veníamos viendo quedan desocupadas en este tipo de casos. Es decir, tenemos que trascender de ellas. Es por eso que a este tipo de funciones, como son la función exponencial, la logarítmica y la trigonométrica, son conocidas como funciones trascendentales. Estudiamos el primer tipo de función, es decir, la función exponencial. La función exponencial es una expresión que tiene la forma f de x igual a b a la x, donde el dominio de esta función son todos los reales y sus recorridos son todos aquellos valores que van desde 0 hacia más infinito. Veamos ciertas cosas que tiene esta función exponencial. La b es conocida como base, que pertenece a todos los reales positivos excepto el 1. Es decir, que b se encuentra en este rango de números. X es el exponente que pertenece a los reales. Es decir, que X puede tomar cualquier valor que tú te imagines. Y b a la x es la potencia xésima de b. Gráficamente se puede representar así, donde yo tengo una función f de x igual a b a la x, es decir que si yo evalúo en ella un valor de c, yo obtendré como resultado b a la c. Hablemos un poco más de estas bases. Se ha establecido que la base b pertenece a los reales positivos, excepto el 1, es decir que b está en este rango de números. En general, existen dos tipos de bases para la función exponencial. Si b se encuentra entre 0 y 1, o bien si b es mayor a 1. Graficaremos 5 funciones exponenciales de 5 bases diferentes. 2 del primer tipo y 3 del segundo tipo. Le daremos a x valores negativos, 0 y positivos para crear la tabla de valores que contendrá diferentes pares ordenados para cada función. Así, para b sub 1, tenemos que 1/3, por la que la función exponencial a graficar será 1/3 a la x, b sub 2 1/2, cuya función exponencial será 1/2 a la x, 2, su función exponencial es 2 a la x, para e, su función exponencial es e a la x, y para 3, su función exponencial es 3 a la x. ¿Qué valores le daremos a estas funciones? Menos 3, menos 2, continuamente, en números enteros, hasta llegar al 3. Así, por ejemplo, para el caso de menos 3, evaluándolo en la primera función, se tendría que 1/3 elevado a la menos 3. Operando, se obtiene el valor de 27. Para el segundo caso, tendríamos 1/2 elevado a la menos 3, es decir, el valor de 8. 2 elevado a la menos 3 nos resulta 1/8. E elevado a la menos 3 es 0.04979. Recordemos que E es el número de Euler. Y para el tercer caso tendríamos 3 elevado a la menos 3, es decir, 1 dividido 27. Es de observar que tenemos casos particulares, por ejemplo el 1/3 elevado a la x con el 3 a la x. Observe cómo son estos dos números. Al igual que el 8, con este 1/8, observe cómo son estos dos números. Y también observe cómo son sus respectivas funciones. Una vez armados todos los pares ordenados, se procede a graficar esas funciones. Así tenemos funciones del primer tipo, que son aquellas donde la base está entre 0 y 1. Así tenemos a f de x igual a 1/2 elevado a la x, y f de x igual a 1/3 elevado a la x. Y tenemos las funciones del segundo tipo, donde están f de x igual a 3 a la x, f de x igual a e a la x y f de x igual a 2 a la x. ¿Y qué podemos analizar de estos gráficos? Pues para comenzar,
todos estos gráficos están cortando este punto de acá. Todas estas funciones exponenciales están pasando por este punto. ¿Y cuál es este punto? Es el punto 0,1. ¿Y por qué razón están pasando todas las funciones exponenciales por el punto 0,1? Por la sencilla razón de que b elevado a la 0 es igual a 1. Eso nos devuelve este par ordenado para cualquier función exponencial. Ahora observemos la base del primer tipo, es decir, aquellas que se encontraban entre 0 y 1. Y observamos que entre menor es la base, la rama de la gráfica se acerca más a la parte positiva de los ejes coordenados. Recordemos que esto es un medio elevado a la x y que esta otra gráfica es un tercio elevado a la x. Observe que entre menor es la base, la gráfica se va acercando cada vez más al eje. Igual acá con una pequeña percepción, pero también se puede ver que entre menor es la base, la gráfica se va acercando cada vez más a los ejes. La inclinación de estos gráficos es mayor a 90, es decir que el ángulo formado entre el eje X y el gráfico es un gráfico mayor a 90 grados. La pendiente de estos gráficos es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú avanzas en el eje X, si tenemos un avance en el eje X, lo que estamos haciendo es disminuir. Por cada avance que yo tengo en el eje X, estamos disminuyendo en mi gráfica. Este tipo de funciones son monótonamente decrecientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de su dominio, lo único que están haciendo es decrecer. Cada vez que tú avanzas en el eje de las X, en este sentido, la función lo que está haciendo es bajar su valor en Y. Y este tipo de modelos de funciones exponenciales lo que están representando son modelos económicos de demanda. ¿Y qué pasa con el segundo tipo de gráfico? Es decir, aquellos donde la base era mayor a 1. Entre mayor es la base, las ramas de la gráfica se acercan más a la parte positiva del eje Y, así como a la parte negativa del eje X. Observen acá que tenemos 2 a la X, E a la X y 3 a la X. Es decir que entre mayor se está haciendo la base, se va acercando cada vez más a los ejes. La inclinación de estos gráficos es menor a 90, es decir que el ángulo formado con el eje X es menor a 90 grados. La pendiente de estos gráficos es positiva y son funciones monótonamente crecientes, es decir que cada vez que tú avanzas en el eje de las X, lo único que está haciendo esta función es crecer, crecer, crecer y crecer. Y este tipo de funciones representan modelos económicos de oferta. Y estas son el tipo de funciones que estudiaremos para las funciones exponenciales.